como ya es más o menos costumbre, nos gustaría saber, pues primero si les surgió alguna duda del video, si tuvieron problema con algún concepto en especial o si hay alguno del que les gustaría escuchar eh, más ejemplos o platicarnos un poquito de lo que han escuchado en la música que, pues, que escuchan cotidianamente, ¿no? Bueno, en el último video que subieron hablan un poco sobre esta idea de la música con otras herramientas que en este caso son herramientas digitales. Y de hecho estaba viendo el video y para ser honesta me dio miedo cuando se escuchaba puro ruido. No me acuerdo qué tipo de género es, pero sí me dio como un poco de cosa. Y ya después el chico, bueno, había un ejemplo de como el sonido de la zanahoria, ¿no? Bueno, o sea, como una canción, pero con sonidos de una zanahoria, ¿no? Y eso también ya lo había visto, pero en un ejemplo de 31 minutos que se llama el baño ruidoso. Entonces, con diferentes salidas del agua, por ejemplo, o de la regadera, se hacía como una canción, ¿no? Entonces, como que pude relacionarlo con el concepto que querían manejar. Uh-huh. Qué bueno. Esa es una parte importante también de la escucha, de nuestra escucha cotidiana. No sé, Alondra, si tú tengas alguna duda en particular de los conceptos. Vimos timbre, vimos densidad, y al final tocamos este tema de la música y la tecnología, la síntesis de sonido, el sonido creado de manera artificial, podríamos decirlo. Sí, se me hizo muy interesante esta parte de la tecnología en la música. Me remontaba como a los DJs. Hay muchos DJs que ocupan sonidos que ya están dentro de, pues ya están procesados. Y hay algunos otros que ellos mismos los crean. Tengo un amigo que es DJ bueno, yo en donde yo trabajaba yo en un bar y él ponía su música y a la gente no le gustaba. Y cuando la escuché por primera vez a mí tampoco me gustó. Y ya después le pregunté qué tipo de música era y me dijo que él hacía música orgánica. Y me enseñó como que cómo era su proceso de creación de los sonidos y después cómo creaba música a partir de esos sonidos. Entonces, cuando volví a escuchar su música, ya a partir de lo que él ya me dijo y de todas las cosas que hacía, pues dije, wow, sí es un proceso un poco largo y sobre todo porque es a lo mejor, él dice, yo soy DJ que creo mi propia música, hay otros que nada más son, diría una persona playeros, nada más le ponen play y ya, ¿no? Se dicen DJ, pero sí fue algo que se me hizo muy, muy padre de esta parte de la creación de música a través de diversos sonidos y de la tecnología. Wow, es un concepto que yo nunca había escuchado, el de la música orgánica. No, en realidad no puede tener cierta relación con algunas, o con la forma en la que se sintetiza o en la forma en la que se recupera, se recopila. Pero está muy interesante y sí también existe una gran variedad en esa práctica musical como el DJ o la persona que trabaja directamente con la música electrónica o con la mezcla en vivo de sonido. Y es muy interesante, también hay muchas cosas que se pueden lograr, muchas cosas que se pueden hacer. Y se integró una compañera nueva, bueno, se integró alguien a la sesión. Hola Jackie, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas tardes. Gracias, sí los escucho. Bienvenida. Bienvenida. Estábamos comentando con Alondra y con Miriam si había alguna duda respecto al video. No sé si pudiste ver el video de el último que subimos de contenido. Jackie. ¿Aló? Ya, lo siento. Tenía muteado mi micrófono. no, te pero preocupes. sí, pero logré ver unos cuantos minutos del video. No fue completo, pero creo que hasta lo más importante aparentemente. Muy bien.
Pues en el video trabajamos, les mencioné con tres, con dos conceptos en particular. El concepto de timbre, el concepto de densidad, y vimos una diferente variedad en la clasificación y los tipos de instrumentos. Aparte de esta cuestión que mencionamos respecto a la tecnología y a la síntesis del sonido. Entonces, primero, antes de seguir, queremos saber si no tienen alguna duda con el concepto de timbre, con el concepto de densidad o con la clasificación de los instrumentos como nosotros la hemos planteado en el video. Por el momento creo que ninguna duda. Yo. Bien. El timbre, por ejemplo, había diferentes instrumentos, había flauta, había piano, pero tocaban como la misma nota, ¿no? Ese es el timbre, ¿no? El timbre es, digamos, la propiedad del sonido que hace que distingas precisamente que es un instrumento distinto, ¿no? El timbre es lo que le da el sonido característico a la flauta, a diferencia de una guitarra, a diferencia de una trompeta, y pueden estar tocando exactamente las mismas notas, pero tú los vas a distinguir por esta diferencia en el sonido. Ah, ok, entonces depende de tanto el del instrumento, que ya sea como cuerda o, varito, no estoy confundiendo. Ya sea cuerda o no sé, la flauta, ¿no? O el clarinete. En este caso es un aerófono. Pero sí, el timbre depende de muchas cosas que tienen más que ver como con las características de lo que genera el sonido, ¿no? Entonces, pues en el caso de los instrumentos, podremos decir que suena distinto un instrumento de madera a un instrumento hecho a lo mejor con algún metal. También dependerá un poco como del grosor de los materiales. Depende de muchas características relacionadas pues como con la física del instrumento, ¿no? En el caso de las voces, por ejemplo, de las personas, depende un poco de qué tan ancha o de qué tan angosta sea nuestra tráquea, de muchas cosas, ¿no? Es determinado a partir de las propiedades físicas y también de la manera en la que se genera el sonido, como habíamos visto en la misma clasificación de los instrumentos, también va a variar a partir de qué sea lo que vibra para generar el sonido. Si lo percutes, no va a generar un mismo timbre que si, no sé, lo tallas con otro material, otro instrumento. Es un poco como con las guitarras. Tienes guitarras que son de cuerdas de nylon, que es como este material de plastiquito transparente. Okay. Y es diferente el sonido a las cuerdas de metal, ¿no? Y suena también, por ejemplo, distinto cuando toca una persona que tiene las uñas largas a cuando toca una persona que no tiene que tiene las uñas muy cortitas, ¿no? O que es una espiga. Ajá, también. Porque ahora lo que cambia es la superficie, ¿no? Entonces, hay en realidad muchos factores y todos ellos van a hacer cambios, pues en apariencia minúsculos, pero pues que en realidad son muy determinantes y muy significativos, ¿sí? De acuerdo. Ok. Esto clarifica un poco más esta cuestión del timbre. También, no recuerdo si mencionamos que cada instrumento tiene un timbre particular, pero entre los instrumentos no puede variar, el timbre que generen. Aunque sean dos guitarras, las dos guitarras pueden no sonar exactamente igual, pero dependerá de nuestra capacidad de percepción el poder diferenciar entre ambos timbres. Si estás muy acostumbrado a escuchar la guitarra y diferentes tipos de guitarra, ya sea en madera, en construcción, en tamaño, como nosotros, a lo mejor que somos guitarristas, encontrarás una diferencia notoria entre el sonido de diferentes guitarras, pero si no has ejercitado ese proceso de percepción, te sonarán muy similar y pasará así con muchas cosas. Correcto. De acuerdo. Gracias. Incluso también puede que a veces se diferencie una persona de otra con el sonido del instrumento. Puedes decir, ay, está tocando tal persona. Y la otra, no, ahora está tocando otra persona. Como que le dan una característica personal también, ¿no? El timbre.
Eso es bien común. Precisamente también es como parte de las propiedades tímbricas del sonido, ¿no? Porque, pues sí, podrían estar dos personas tocando exactamente el mismo, bueno, no sería el mismo instrumento, ¿no? Digamos, dos instrumentos que sean muy similares en cuanto a construcción, en cuanto a materiales, en cuanto a muchas cosas, pero la forma en la que ejecuten tendrá ligeras variaciones, ¿no? Y pues sí, eso efectivamente hará una diferencia que se volverá más notoria conforme más agudo sea nuestro sentido del oído y también entre más conozcamos pues como la interpretación de cada persona, digamos. Entonces, pasando o tomando esto como base, podríamos seguir hacia la clasificación de los instrumentos para ver qué tan claro pues quedó en el video o qué tanto se acuerdan también un poco, porque en el video mencionamos cinco clasificaciones, cinco clasificaciones de los instrumentos. No sé si nos puedan recordar o si se acuerdan más o menos cuáles vimos. Recuerdo que mencionaron los idiófonos, cordófonos, aerófonos, membranófonos y electrófonos, algo así era, ¿no? Y cada uno obviamente se dividía dependiendo del material, si era de cuerdas, si era de aire o del tipo, no recuerdo cómo eran. Creo que eran los membranófonos que tenían una membrana, algo así. Así es. Así es, sí. Y en realidad son estas cinco las clasificaciones. Es electrófonos, igual que los demás. Y en esta clasificación, esta clasificación se realiza a partir de qué es lo que vibra y así genera el sonido. ¿Cuál es el material que vibra y genera el sonido? Por ejemplo, en el caso de los membranófonos, será una membrana estirada, como en un tambor o como en una tarola, la que vibre para generar el sonido. Sí, si tenemos la membrana que no está como con suficiente tensión, si queda, digamos, como aguadita, digamos, ¿no? Cuando ustedes percutan esa membrana no va a generar el sonido, entonces necesita pues generar como esa tensión en la superficie para después poder generar el sonido. También hay muchos instrumentos que dependen como de más de una forma de generar el sonido o que son un poquito también engañosos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el piano, que es un instrumento que de pronto no se sabe cómo clasificar. Lo hemos visto sobre todo con personas, incluso dentro de la misma profesión de la música. Y de pronto es un poquito interesante porque hay personas que no han visto nunca como el interior del piano, ¿no? Entonces, adentro del piano hay un arpa muy grande, que pues sí, es como un arpa. Es una serie de cuerdas de diferentes grosores y longitudes que son percutidas con un martillo que se activa cuando se presiona una tecla. Adentro hay como un martillito, entonces presiona la tecla y golpea la cuerda. Entonces, podríamos hablar de que está ejecutada de una manera percutiva, pero al final del día es un instrumento cordófono porque el sonido se genera a partir de la vibración de unas cuerdas. Y bueno, solo para que estemos seguros de que quedó muy claro este tema, no sé si nos quieren dar un ejemplo de un ejemplo de cada categoría para que ver si no tienen dudas, ver si se acuerdan de qué instrumentos conocen. Bueno, pues bueno, del aerófono sería una flauta, un electrófono. Ahí me quedó duda si es como un sintetizador. ¿Podría ser? Sintetizador ¿Sí? es uno de ellos, sí. Un electrófono, o se hace esta clasificación de los electrófonos que no mencionamos en el video. Como era en 1914 cuando salió esta clasificación, ha habido muchos avances después que no fueron realmente considerados y se creó otra categoría que se llamó electrófonos mejorados, porque antes se consideraba como electrófono todo aquel instrumento que se tuviera que conectar a la corriente eléctrica.
Pero después surgieron otros instrumentos que no solo eran como una guitarra amplificada o como un bajo amplificado, sino que realmente dependían de lo digital o de lo electrónico para funcionar, como el theremin, por ejemplo, que no sé si conozcan este instrumento, No, que se usa un No, poco como, suena como un poco de película de terror, se utiliza a veces para generar cierto efecto. Son mucho, bueno, o hay sonidos que son muy parecidos a los efectos como de los fantasmas. Entonces suena como, si quieren ahorita les podemos Sí, buscar un les ejemplo. podemos buscar un ejemplo para que no se ok. queden con la duda y nosotros no lo podemos imitar realmente muy No. bien. Entonces, surgen otros instrumentos o compilaciones de instrumentos que dependen enteramente de lo electrónico para funcionar y se les conocerá como electrófonos mejorados. Pero sí, efectivamente, el sintetizador se puede considerar dentro de los electrófonos. Va, entonces, ¿son como electrófonos mejorados? Entonces, es que ahí me confundí otra vez. No te preocupes. Los Ajá. electrófonos fue la primera clasificación con la que se publicó, digamos, este sistema, pero conforme a la necesidad de abarcar más instrumentos o una mayor cantidad de instrumentos nuevos, se agregó una nueva clasificación de electrófonos mejorados para aquellos que no eran como un instrumento, digamos, no amplificado o que no se conectaba, pero ahora amplificado. Por ejemplo, como una guitarra eléctrica podría ser un electrófono, porque solo es una guitarra que se amplifica a través de una pequeña bocina. Pero Pero continuaría en la clasificación de cordófono, ¿no? Porque el sonido también se genera a partir de la pulsación de una cuerda. De acuerdo. Entonces, tienen como bueno, en este caso la guitarra es tanto bueno, la guitarra eléctrica es tanto electrófono mejorado y cordófono. podría considerarse como electrófono y cordófono. Ok, va que va. Y bueno, de membráfono creo que sería pues una batería. Bueno, un tambor, ¿no? Un tambor. Y en cordófono podría ser un ukelele. Sí. Sí. Y me falta una, ¿verdad? Sí. Que es no, barítono no es, ¿verdad? Vamos a hacer esta cosa. No me acuerdo de la otra. Alguien que le ayude a Miri por ahí lo dijeron Los hace ratito. idiófonos. Ok. Aquí entrarían lo que son las claves o los triángulos. Y no recuerdo cuál otro. Idiófonos. Faltaban los idiófonos. Son estos instrumentos que lo que vibra para generar el sonido es el cuerpo mismo del instrumento. Como un ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, el gong, que el sonido se genera al golpearlo. En este caso, pues no depende ni de cuerdas, ni de membranas, ni nada de eso. O sea, la misma superficie del objeto, el mismo cuerpo del objeto, es el que genera el sonido al ser, en este caso, golpeado, ¿no? Otros ejemplos son por la campana, los platillos de la batería. Las castañuelas. Ok. Son los que faltaban. Entonces tenemos 5 electrófonos, cordófonos, aerófonos, membranófonos e ideófonos. ¿Alguien todavía tiene alguna duda o si no quedó muy clara la diferencia entre electrófono y electrófono mejorado? Podemos buscar un ejemplo para que escuchen el theremin también y lo conozcan si no lo han escuchado. Y vean más o menos a lo que me refiero cuando digo que ya no se puede clasificar en uno de los otros, de las otras rubros o categorías. Solo tengo, bueno, para agregar, no sé si alguien más de las chicas tenga algo que agregar. ¿No? Por el momento no. Por ejemplo, del theremin, creo que, si no me equivoco, cuando Zoe hizo su concierto Unplugged, utilizó el theremin, ¿no? Para hacer ¿Es como un instrumento cuadradito? ¿O no es cuadradito?
Sí, puede ser como un instrumento, como una cajita a veces que tiene como un palito, Como una antenita. como una antenita. Pero sí Y lo usamos. se toca como en el aire, ¿no? Y tiene un sonido como de una cantante de ópera, más o menos, Con un tanto. con mucha Sí. vibración del... Sí, Ajá. con un sonido que todo el tiempo está como ondulándose. Mm, Es más o menos ese. Sí, no sé si Zoé, pero también me parece que, por ejemplo, Pink Floyd lo ha usado en varias ocasiones, en sus conciertos en vivo. Y también se utiliza, por ejemplo, para musicalizar películas en vivo, para hacer este tipo de trabajo como con teatro, con cine. de acuerdo. Va. Entonces, no sé si tengan otra pregunta o pasamos a lo siguiente. Podemos avanzar. Por mí no hay Vale, Bien. dudas. Siguiente. Tema, chicas. vale. Les vamos a compartir un video. Bueno, no, mejor dicho. Primero les vamos a poner algunos audios de un instrumento misterioso todavía. Van a escuchar unos ejemplos, algunos sonidos que durarán aproximadamente unos 20 segundos cada uno. Entonces, nos gustaría que los escucharan con mucha atención y trataran de identificar de qué instrumentos se tratan y, de ser posible también, de qué manera creen que se esté ejecutando, ¿vale? O tocando. Entonces, vamos a hacer una primera pequeña prueba para checar pues que no se, pues que no se corte mucho el sonido, ¿vale? Entonces, ¿están listas? Les vamos a poner como 30 segundos más o menos y nos dicen Ujú. si se escucha. ¿Listas? Sí. Sí. Este fue el primer audio. Lo pueden escuchar, se escucha muy cortado, está bien. Creo que se escuchó como un cotorro, ¿no? No, Sí, algún sonido se nos coló y no estamos seguros. Sí, fue el ganso de mi abuela. Hasta se escucha, pero no. Ah, ok. Pero no, el sonido de ustedes no se escuchaba. no, de ¿No hecho no se escuchó. ¿No se ¿No se escuchó? escucha? No. No, solo se escuchó un perrito y algún sonido extraño. Ok. Sí. Bueno, Podemos jugar nuevamente. Pueden cerrar los micrófonos y vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Va a ser exactamente la misma música de ahora. Un segundo. Y aquí va. Listo. ¿Qué tal esta ocasión? ¿Mejoró? No, tampoco se escucha. Yo no No se percibí escucha nada. nada. no se escucha Nada, nada. nada, nada. No, No. Mm, Denos un segundo. puede ser un poco más así. Bueno, ahí nos escuchan. no, tampoco. No sé. No nos escucha Nada, nada. nada, nada. No, Pero a lo mejor pueden escuchar el video. Ok. Entonces, a ver.
¿No se escucha? No Nada, escucho ¿verdad? nada. No, Ok. No. en mi caso no escucho nada, no se los demás. No, no escucho Yo nada. sí llego a percibir como algo, pero es como una frecuencia muy baja, ¿no? Como un pi, pi, ¿no? Sí, podría ser Mm, un poco así por los audífonos y a ok. ver si el micrófono. Entonces, danos un segundo, chicas. Vamos a intentar algo nuevo. Un minutito nada más y estamos de regreso. Sí. Ok. Hola, Jackie. Hola, Lo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual. ¿Cuánto tiempo sin vernos? De hecho. Dije, a ver cuándo te saludo, pero es momento. Sí, ya. Ocupas el momento ideal. Hace 8 días no estuviste. No tuve otras cosas que hacer y ya no me dio tiempo. Ah, ya, con razón. Bueno, ya. Bueno, ahí nos escuchan. ¿Hola? Sí. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. Nuevamente, vamos a tener un fragmento muy chiquito de unos 5 segundos, pues para no poner el audio completo en el caso de que no se escuche, ¿vale? Y comenzamos ahora. ¿Hasta ahí escucharon algo? Sí, a ver si escuché. Sí. Ah, perfecto. Vale. Sí Vamos se a escucha poner, un poquito cortado, pero se escucha. Ok. vamos a poner 3 fragmentos, más o menos como de 20, 30 segundos. Y, y luego comentamos acuérdense lo que ya habíamos dicho, qué instrumento o instrumentos creen que son y cómo creen que se ejecuta o se ejecutan. Ese fue el primero. ¿Fue el primero? Vamos a pasar ahora al segundo. Moving. So, for example, Ese fue el ejemplo número 2. Y vamos a ir con el número 3.
Me queda. Y ese fue el número 3. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Más o menos tienen alguna idea de lo que les preguntamos? Sí, bueno, por ejemplo, en el primero creo que sí eran electrófonos, era como más todo como, ay, ¿cómo decirlo? O sea, no eran instrumentos como tal, sino que eran sonidos, no sé cómo explicarlo, pero no siento que no eran instrumentos. Que era generado digitalmente, a lo mejor a partir de de una Sí, computadora o de... ¿O te imaginas como algún objeto un tanto más aleatorio quizás? pienso que quizás sea como el ruido de algo, como un objeto, y después fue como cambiado, sintetizado en algún elemento digital. Ok. Ujú, Para el primero. ujú, ¿Los sí. demás? ¿Te parece que es lo mismo o qué escuchaste ahí? Bueno, en el segundo creo que fueron membráfonos, porque se escuchaba como una puerta o como un tambor y vidrios, no sé. Ok. Y el último creo que sí eran cuerdas, ujú, eran cordófonos. Vale. Ok. ¿Alguna idea de qué instrumento el último? ¿Un arpa o un piano? Vale, Ok. vale. ¿Alguien más, Jackie, Alondra, que nos quieran Ok, compartir? en mi caso, ah, ¿quién habla primero? Ah, bueno. En mi caso, en el primero sí escuché como instrumentos electrófonos. No sé si era un bajo, una guitarra, o mi oído me estaba fallando. En el segundo escuché obviamente como una voz, igual algo que tocaba, no sé si era como un tambor y después era algo idiófono, no sé, me sonó como a las campanitas que luego tienen en las iglesias y hacen como un sonido medio extraño, como que hacen esto, no sé. Ok. Ok. Y en el tercero, igual fueron como cuerdas, pero no logré identificar si era una guitarra u otro tipo de instrumento. Muy bien. Gracias, Jackie. Gracias. Alondra. En mi caso, bueno, en el primer ejemplo escuché instrumentos como a lo mejor, bueno, no sé, como esto un poco confuso, piano, guitarra, un poco, unas disonancias ahí. En el segundo, algunas cosas percutidas, pues escuché un vidrio, otra como membranófono, yo creo. Y en el tercero, creo que cordófonos como instrumentos chinos. Ok. Ok. Muy interesante. Yo creo que vamos a, no sé si quieran hacer una segunda escucha o podamos de una vez revelar qué es lo que produce el sonido. Sí, me gustaría hacer una segunda o podríamos hacer, si quieren, una segunda y después cortar la sesión porque ya nos quedan nada más 2 minutos. O podríamos de una vez cortarla y retomar ahora viendo El video, el la video. imagen. Ujú. La segunda opción para mí. Sí, Sí, igual. Súper. vale. Entonces, vamos a cortar y ahorita creo que podemos volver al mismo enlace que se publicó. Entonces, de la sesión, entonces podemos picarle y volver a la misma sesión. Ok. De acuerdo. Entonces, vale. Ahorita nos vemos. Sí. Bye.